A la religión. Y bienvenidos una vez más todos ustedes a su canal de enseñanzas de las Sagradas Escrituras, en donde nos reunimos cada día de reposo de nuestro Elohim bendito Yahweh para escudriñar su bendita palabra directamente y sin intermediarios religiosos ni nada que se le parezca. El tema del día de hoy es bastante serio y un poco complicado. ¿Pero por qué complicado?, se preguntarán algunos. Bueno, porque vamos a escudriñar en este estudio la manera en la que la mayoría de la sociedad en el mundo ve el tema de la homosexualidad y lo que las Sagradas Escrituras dicen sobre este mismo tema. Quiero marcar, aclarar, subrayar y esclarecer y dejar bien en claro desde un principio para que no vaya a haber malos entendidos de lo que vamos a escudriñar en este estudio, que no es nada personal ni nada que yo tenga en contra de las personas homosexuales y las LGBT más o plus, ni las voy a defender, ni las voy a justificar, ni las voy a atacar. Solo voy a exponer la opinión de una gran mayoría de las personas alrededor del mundo y de lo que la bendita palabra del Creador de todo, Yahweh Elohim, nos dice sobre este tema. Recuerden que hay que obedecer a Elohim antes que a los hombres. Esto lo vemos en el libro de Masé, Hechos 5:29. Bueno, mi intención al hacer este tipo de estudios es que las personas homosexuales se den cuenta de que sus almas están en peligro de perderse por el comportamiento que muestran en sus vidas, pero que todavía tienen la oportunidad de componer su estilo de vida y salvar sus almas del lago de fuego eterno. Y esto no lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. Pero lamentablemente el mundo, las religiones y la sociedad hipócrita en la que vivimos les han hecho creer que lo que hacen está bien y que el Creador de todo los ama sin importar lo que están haciendo, lo cual es una absurda mentira que Satanás les ha puesto en sus mentes. Miren, hermanos y hermanas, nuestro maestro Yahshua nos ha enseñado de que debemos de amar a todas las personas sin discriminar a nadie, pero que no debemos de aprobar sus comportamientos y actitudes que algunos hacen, ¿ok? Y recuerden muy bien esto, que son las Sagradas Escrituras las que están hablando. Yo solo estoy transmitiendo. Así es que si alguien se molesta por este estudio, no es conmigo con quien se está molestando. Es con la bendita palabra de Yahweh Elohim con quien se está molestando, ¿ok? Pero antes de entrar de lleno en el estudio, elevemos una oración a nuestro Elohim bendito Yahweh para que sea Él quien lo dirija y no el hombre. Oremos. Yahweh bendito, Padre nuestro, gracias te damos, Padre mío, por darnos la oportunidad de reunirnos nuevamente en tu santo nombre, para agradecerte todo lo bueno que has sido y que sigues siendo con todos nosotros, y pedirte perdones todos y cada uno de nuestros pecados, y que nos ayudes a no pecar más, porque solo tú nos puedes ayudar. Que tus ángeles acampen siempre alrededor nuestro, para que no permitan que nadie nos haga ningún daño, y que no permitan que nosotros se lo hagamos a alguien, y que no nos dejen salirnos nunca de tu camino. Te ruego, Padre bendito, por todo tipo de bendiciones especiales, de salud, de paz,
de prosperidad y de todas las cosas buenas que solo tú sabes dar para todos y cada una de las personas que están viendo y escuchando este estudio, junto con todos sus seres amados, y que nos des a todos el entendimiento de tu divina palabra, especialmente en el tema que vamos a ver en este Shabbat, para poderla poner por obra y la fuerza y la valentía para llevársela a otros. Y también te suplico por bendiciones para todos esos instrumentos junto con sus familias que tú estás usando grandemente para llevar la verdad de tu divina palabra a todos los rincones de este mundo. Y también, Padre nuestro, te queremos agradecer por ese amor infinito que tienes para todos nosotros, que a pesar de que somos pecadores, tú nos has amado tanto que diste la vida de tu Hijo Yahshua para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sacrificio de amor del cual te vamos a estar eternamente agradecidos. Gracias, Padre Santo, gracias por ser tan bueno con todos nosotros. Te ruego, Padre nuestro, que nos ayudes a entender este tema que vamos a escudriñar, para que nadie se sienta ofendido ni molesto, porque probablemente alguien de tu pueblo tenga algún familiar o amigo o conocido o compañero de trabajo que sea homosexual o LGBT. Por eso te pido nos des el entendimiento para poder escudriñar este tema sin que nadie se sienta molesto o ofendido, y que nos sirva a todos de crecimiento espiritual. Todo esto te lo pedimos, Padre bendito, en el santo nombre de tu Hijo amado Yahshua, a quien tú enviaste a este mundo a darnos vida y dárnosla en abundancia, y lo has constituido en el Mashiach, Salvador de nuestras vidas. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder y todo nuestro amor hoy y siempre. Y Padre Celestial, ponemos este estudio en tus pies para que seas tú quien lo dirija y no el hombre. Amén y amén. Ok, hermano, vamos a empezar para ver qué es un tema tabú. Vamos a empezar con esto para poder tener un concepto mejor. Esto lo hago por si alguien no tiene el concepto correcto de lo que es un tema tabú, y para que quede bien claro y no vaya a haber malos entendidos y podamos entender bien este estudio. Ok. Un tema tabú es aquel que se considera socialmente inapropiado o prohibido de hablar en ciertas circunstancias o culturas. Los temas tabú a menudo están relacionados con aspectos personales, sociales o culturales que pueden ser considerados sensibles, vergonzosos, peligrosos, ofensivos o polémicos. Algunos ejemplos de temas tabú en diferentes culturas y contextos incluyen a la sexualidad, la religión, la política, la muerte, la salud mental, las adicciones, la violencia y la discriminación, entre otros. Estos temas pueden variar según las culturas, las creencias y las normas sociales de cada comunidad, y pueden ser considerados tabús en algunas circunstancias y no en otras. Es importante reconocer que los temas tabú pueden ser una barrera para la comunicación y el entendimiento entre diferentes individuos y culturas, y que es necesario fomentar un diálogo abierto y respetuoso sobre estos temas para lograr una sociedad más inclusiva y comprensiva. ¿Se está entendiendo? ¡Qué bueno! Ok, ahora vamos a ver qué es la homosexualidad para poder comprender y entender este estudio. La homosexualidad es una orientación sexual en la que una persona siente atracción emocional, romántica y o sexual hacia personas del mismo género. En otras palabras, una persona homosexual es aquella que se siente atraída por personas de su mismo sexo, hablando directo. La homosexualidad no es una elección o una conducta, sino una parte integral de la identidad de una persona, al igual que la heterosexualidad o cualquier otra orientación sexual. Esto es lo que piensa la mayoría de la gente, ¿ok? La homosexualidad no es una enfermedad ni un trastorno mental, sino una variación natural de la sexualidad humana que ha sido reconocida y aceptada en muchas culturas y sociedades a lo largo de la historia.
Es importante destacar que todas las personas, independientemente de su orientación sexual, tienen los mismos derechos y dignidad humana y deben ser tratados con respeto y equidad. La discriminación o la exclusión de una persona por su orientación sexual es inapropiada e injusta y debe ser combatida a nivel individual y social. Ok, ojo hermanos, hermanas, porque este es el concepto de la gran mayoría de la sociedad en la mayor parte del mundo que tiene acerca de los derechos de los homosexuales, ¿ok? En un momento más vamos a escudriñar qué es lo que las Sagradas Escrituras dicen acerca de este tema, que va a esclarecer de una vez por todas cuál es la posición de la bendita palabra de Yahweh Elohim sobre esto que estamos viendo. Y por favor les vuelvo a repetir, no se vayan a molestar conmigo, porque son las Escrituras las que van a hablar. Yo solo voy a transmitir como siempre lo hago, ¿ok? Ok. La pregunta de rigor es, ¿por qué una persona se hace homosexual? ¿Lo saben ustedes o solo creen saberlo? Bueno, la orientación sexual, incluyendo la homosexualidad, no es algo que una persona se hace o elige, sino que es una parte intrínseca de la identidad de cada individuo. Intrínseco quiere decir que se refiere a algo que es natural, esencial y propio de una cosa o entidad en sí misma, sin depender de factores externos, ¿ok? Bueno, miren hermanos y hermanas, me gusta explicar este tipo de palabras porque algunos no sabemos realmente su significado y es importante que entendamos todo para poder comprender lo que estamos escudriñando en este estudio, ¿ok? Continuemos. No hay una causa única conocida para la homosexualidad, pero la mayoría de los expertos están de acuerdo en que es el resultado de una compleja interacción entre factores biológicos, psicológicos y ambientales. La investigación sugiere que la orientación sexual puede estar determinada en gran medida por factores biológicos como la genética, los niveles hormonales y la estructura cerebral. Estudios también sugieren que factores ambientales como la crianza y las experiencias de vida pueden influir en la orientación sexual de una persona. Sin embargo, no hay una respuesta simple o única para esta pregunta, y la orientación sexual de una persona puede ser influenciada por muchos factores obviamente diferentes. Lo más importante es que todas las personas, independientemente de su orientación sexual, deben ser tratadas con respeto, igualdad y dignidad. La discriminación o la exclusión de una persona por su orientación sexual es inapropiada e injusta y debe ser combatida a nivel individual y social. Ahora veamos si la sociedad acepta la homosexualidad, que es muy importante. Estamos viendo las opiniones, ahora vamos a ver si lo aceptan o no y qué es lo que dicen. La aceptación de la homosexualidad varía en diferentes sociedades y culturas en todo el mundo. En algunos países y culturas, la homosexualidad es completamente aceptada y legal, mientras que en otros es ilegal y considerada un delito penal. En muchos lugares, la homosexualidad es un tema polémico que genera opiniones encontradas y muchos debates. En general, la aceptación de la homosexualidad ha ido aumentando en muchas partes del mundo en las últimas décadas y ha habido un movimiento global hacia la igualdad de derechos para las personas LGBT más o plus, ¿ok? Pero, ¿qué quiere decir el signo plus después del LGBT? A mí me llamó la atención, me puse a investigarlo. Esto fue lo que encontré. Ahí vamos, dice. El signo más o plus después de LGBT se refiere a un término más inclusivo y amplio que engloba a otros grupos o identidades sexuales y de género que no están explícitamente incluidos en las siglas LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. El signo más
Es una forma de reconocer que hay muchas otras identidades de género y orientaciones sexuales que merecen ser reconocidas y respetadas. Por ejemplo, pueden incluir a personas, no sé si pronuncia así, queer. Vamos a ver la descripción de algunas de ellas porque son muchas para poder entender mejor este estudio. Ok, empecemos por una persona queer. Como dije, no sé si pronuncia así. El término queer se ha utilizado históricamente como un insulto y una forma de discriminación hacia las personas LGBTQ+. Sin embargo, en los últimos años, el término queer ha sido reapropiado por algunas personas LGBTQ como una forma de empoderamiento y como una identidad propia. En la actualidad, el término queer se utiliza de manera amplia y puede tener diferentes significados según la persona que lo utiliza. En general, queer se utiliza como un término paraguas para referirse a las personas que no se identifican exclusivamente como heterosexuales o cisgénero. Ahorita vamos a ver eso, que es un heterosexual. Un heterosexual es una persona que siente atracción romántica o sexual hacia personas del género opuesto. Por ejemplo, un hombre heterosexual siente atracción hacia las mujeres y una mujer heterosexual siente atracción hacia los hombres. Ahora, ¿qué es un cisgénero? Yo estoy aprendiendo mucho, hermanos, hermanas, personas que están viendo este estudio. Yo aprendí mucho con todo esto. Y mis respetos para todos. ¿Okay? ¿Qué es un cisgénero? El término cisgénero se utiliza para describir a una persona cuya identidad de género se corresponde con el género que se le asignó al nacer. Es decir, si al nacer se le asignó un género masculino y la persona se identifica como un hombre, o si al nacer se le asignó un género femenino y la persona se identifica como una mujer. Se considera que esa persona es cisgénero. El término cisgénero se utiliza en contraposición a transgénero, que se refiere a una persona cuya identidad de género no se corresponde con el género que se le asignó al nacer. Parece trabalengua, ¿verdad? Pero se está entendiendo, sí, se está entendiendo. Vamos a ver. Es importante tener en cuenta que algunas personas LGBT pueden no sentirse cómodas con el término queer, ya que sigue siendo un término que ha sido utilizado históricamente como una forma de opresión y discriminación. Por lo tanto, es importante respetar la elección de cada persona en cuanto a cómo prefiere identificarse. Intersexuales. Una persona intersexual es una persona que nace con características sexuales que no se ajustan típicamente a las definiciones binarias de sexo masculino o femenino. Ojo con esto, está muy interesante. Las personas intersexuales tienen variaciones biológicas en sus características sexuales que pueden incluir cromosomas, hormonas, órganos sexuales y genitales. La intersexualidad es una variación natural en el desarrollo humano y puede manifestarse de diversas formas. Algunas personas intersexuales pueden tener características sexuales ambiguas o combinaciones de características sexuales masculinas y femeninas. Otras personas intersexuales pueden tener genitales que no se ajustan a las definiciones típicas de los genitales masculinos o femeninos. Es importante destacar que la intersexualidad no es lo mismo que la identidad de género o la orientación sexual. La intersexualidad se refiere a las características biológicas del cuerpo, mientras que la identidad de género se refiere a la forma en que una persona se identifica en términos de masculinidad o feminidad. Y la orientación sexual se refiere a la atracción hacia otras personas. ¿Se está entendiendo? Las personas intersexuales han enfrentado históricamente estigma, discriminación y violencia debido a su condición. Es importante reconocer y respetar la diversidad en la biología humana y trabajar para crear entornos seguros y respetuosos para todas las personas, incluyendo aquellas que son intersexuales. No binaria.
Una persona no binaria es una persona cuya identidad de género no se ajusta a la categoría tradicional binaria de hombre o mujer. Ups. Las personas no binarias pueden experimentar su género como algo fluido o pueden identificarse con una identidad de género fuera del espectro binario. Existen muchas formas en que una persona puede identificarse como no binaria. Algunas personas se identifican como genderqueer, género fluido, género no conforme, agénero, entre otras identidades no binarias. En general, las personas no binarias no se identifican exclusivamente como hombre o mujer y pueden tener una identidad de género más compleja y diversa. Es importante señalar que la identidad de género de una persona no binaria puede ser diferente de su anatomía sexual o de su expresión de género. Al igual que cualquier persona, las personas no binarias tienen derecho a ser respetadas y aceptadas en su identidad de género y a vivir libres de discriminación y estigmas. Es fundamental reconocer la existencia y la diversidad de las personas no binarias, así como trabajar para crear espacios inclusivos y respetuosos para todas las identidades de género. Aquí viene una que yo nunca había oído, hermanos. Pansexuales. Yo no sé qué es eso. Vamos a verlo. Una persona pansexual es alguien que experimenta atracción romántica o sexual hacia otras personas sin importar su género, identidad de género u orientación sexual. La pansexualidad se enfoca en la atracción hacia la persona en sí misma, en lugar de su género o identidad de género. Otra vez, es importante destacar que la pansexualidad es una orientación sexual válida y debe ser respetada y aceptada sin prejuicios ni discriminación. Otra que no conocía, asexuales. Una persona sexual es alguien que no experimenta atracción sexual hacia otras personas. La asexualidad es una orientación sexual en la que la atracción sexual no está presente o es muy baja y puede manifestarse de diferentes maneras. Es importante destacar que la asexualidad no es una enfermedad, un trastorno o una elección. Es simplemente una forma de orientación sexual que puede ser tan válida y legítima como cualquier otra orientación sexual. Las personas asexuales pueden experimentar atracción romántica, afectiva y emocional hacia otras personas y pueden tener relaciones románticas y o platónicas satisfactorias y significativas. ¿Okay? Bueno, hermanos y hermanas, y todavía hay muchas más otras identidades que no se mencionan en las siglas LGBT. Más. En general, el símbolo más busca promover la inclusión y la diversidad dentro de la comunidad LGTB y demostrar que hay muchas formas diferentes de expresar la identidad sexual y de género. Muchos países han aprobado leyes que protegen los derechos de las personas LGBT más y les brindan igualdad ante la ley. También ha habido una creciente visibilidad y representación de personas LGBT+ en los medios de comunicación, la cultura popular y la política y el cine y los medios, en fin, en todos lados. Sin embargo, a pesar de estos avances, todavía hay muchas partes del mundo donde la homosexualidad es ilegal, estigmatizada y discriminada. Muchas personas LGBT+ enfrentan discriminación, acoso y violencia debido a su orientación sexual o identidad de género. Es importante seguir trabajando para crear sociedades más inclusivas y respetuosas, donde todas las personas puedan vivir sin miedo ni discriminación, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Pero, ¿quiénes son o qué son las personas LGBT? Ok, LGBT es un acrónimo que significa, ya lo habíamos visto, lesbianas, gay, bisexuales y personas transgénero. Este término se utiliza para referirse a la comunidad de personas que tienen una orientación sexual o una identidad de género que difiere de la mayoría heterosexual y cisgénero. El término cisgénero se utiliza a menudo
en contraposición al término transgénero, que se refiere a una persona cuya identidad de género difiere del género que se le asignó al nacer en función de su sexo biológico. ¿Okay? ¿Qué es una mujer lesbiana? Bueno, son las que sienten atracción romántica y sexual y o emocional hacia otras mujeres. Los gays, hombres que sienten atracción romántica, sexual y o emocional hacia otros hombres. Bisexuales, personas que sienten atracción romántica, sexual y o emocional hacia personas de ambos géneros. Personas transgéneros, son personas cuya identidad de género difiere del sexo que se le asignó al nacer. Por ejemplo, una persona transgénero podría identificarse como mujer, aunque su sexo biológico sea masculino. Es importante destacar que la comunidad LGBT+ es muy diversa y abarca muchas orientaciones sexuales, identidades de género y experiencias de vida diferentes. Todos los miembros de esta comunidad merecen el mismo respeto, derechos y dignidad que cualquier otra persona y deben de ser tratados con igualdad y justicia. Ok, bueno, esto es lo que dice la sociedad, lo que la sociedad hace o acepta de ellos. Ahora, ¿por qué una persona se hace homosexual? La orientación sexual, incluyendo la homosexualidad, no es algo que una persona se hace o elige, sino que es una parte intrínseca de la identidad de cada individuo. Me voy a detener para explicar qué es una persona intrínseca. Una persona intrínseco se refiere a algo que es esencial o inherente a un objeto o a una persona, un proceso o una situación. Lo intrínseco se considera como una característica esencial y fundamental de algo que está presente en su naturaleza y no depende de factores externos. ¿Se está entendiendo? Esto ya lo había explicado, lo estoy diciendo otra vez para que se quede, ¿ok? Continuemos. No hay una causa única conocida para la homosexualidad, pero la mayoría de los expertos están de acuerdo en que es el resultado de una compleja interacción entre factores biológicos, psicológicos y ambientales. La investigación sugiere que la orientación sexual puede estar determinada en gran medida por factores biológicos como la genética, los niveles hormonales y la estructura cerebral. Otra vez les estoy repitiendo esto, hermanos, porque es muy importante que nosotros nos demos cuenta de todo esto, porque hay estudios también que sugieren que factores ambientales como la crianza y la experiencia de vida pueden influir en la orientación sexual de una persona. Bueno, sin embargo, no hay una respuesta simple única para esta pregunta y la orientación sexual de una persona puede ser influenciada por muchos factores diferentes. Lo importante es que todas las personas, independientemente de su orientación sexual, deben ser tratadas con respeto, igualdad y dignidad. La discriminación o la exclusión de una persona por su orientación sexual es inapropiada e injusta y debe ser combatida a nivel individual y social. Ahora, veo una pregunta muy importante. ¿Puede corregir su orientación sexual una persona homosexual? Vamos a ver. No hay evidencia científica de que se pueda cambiar la orientación sexual de una persona a través de terapias o intervenciones. La mayoría de las organizaciones médicas y la salud mental, incluyendo la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psicología, han declarado que la orientación sexual no es una elección y que los intentos de combatirla son ineficaces y potencialmente dañinos. De hecho, los intentos de cambiar la orientación sexual a menudo se conocen como terapias de conversión o terapias reparativas y han sido condenadas por muchas organizaciones y expertos en salud mental por ser ineficaces, potencialmente dañinos y violatorios a los derechos humanos. En lugar de tratar de cambiar la orientación sexual de una persona, es importante respetar la diversidad sexual y promover la aceptación y el apoyo a todas las personas LGBT+. Todas las personas merecen vivir con dignidad y respeto independientemente de su orientación sexual o identidad de género. ¿Se está entendiendo? Ok. Bueno, ya vimos lo que el mundo en general piensa acerca de la homosexualidad y de la aceptación y aprobación en muchos países. ¿Ok? Ahora vamos a ver, vamos a escudriñar qué dicen las Sagradas Escrituras sobre dicho tema, porque eso es lo que nos importa para la salvación del alma.
Vamos a empezar por ver que la interpretación y no el entendimiento de las Sagradas Escrituras sobre la homosexualidad ha sido objeto de debate y controversia. La mayoría de las referencias en las Sagradas Escrituras sobre la homosexualidad se encuentran en el Tanakh, lo que el cristiano dice Antiguo Testamento, específicamente en los libros de Vaikra o Levítico y Devarim o Deuteronomio, donde se condena la actividad sexual entre hombres. Eso lo vamos a ver en un momento más adelante. En los Ketuvim Netzarim o escritos nazarenos, conocidos en el mundo cristiano como el Nuevo Testamento, vamos a ver una descripción acerca de la conducta sexual y de otros pecados que comete el ser humano. Y para poder entender bien el concepto y no interpretar lo que vamos a ver, vamos a empezar en el libro de Romillim Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 32. Cuidado con todo esto. Ya vimos lo que la sociedad dice, esa sociedad hipócrita en la que vivimos. Ahora vamos a ver lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Y ojo, porque el futuro de tu alma, amigo homosexual, LGBT+, está en peligro de irse al lago de fuego eterno. No lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras y eso es lo que vamos a ver ahorita. Romillim Romanos 1:18 al 32 dice, la ira de Elohim se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia estorban la verdad. ¿Quiénes hacen eso? Los guías espirituales que les dicen que no hay ningún problema porque ustedes estén llevando ese tipo de vida, que se van a ir al cielo, que van a ser muy felices allá, que les van a salir alitas, que van a andar muy monitos. Pero aquí está diciendo que la ira de Elohim se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que con injusticia estorban la verdad. Esta verdad que vamos a ver acerca de lo que dice de las personas que llevan ese tipo de vida. Porque lo que de Elohim se puede conocer es evidente entre ellos, pues Elohim se los ha hecho evidente, porque sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se dejan ver desde la creación del mundo y se perciben en las cosas criadas, de modo que no tienen excusa. ¿Okay? No hay excusa. Por favor, aquí lo está diciendo, no hay excusa, no tienen excusa. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Yahweh, no lo glorificaron como Elohim ni le dieron gracias, más bien se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata, ¡pup!, se les oscureció. Así de simple. ¿Y qué hicieron? Seguir a Satanás. No, hombre, la vida que están llevando es bien padre, no hay problema. En fin, vamos a seguirle para que vean. Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿O no es cierto? ¿Quién hace esto? Las religiones. Esas religiones, esa sociedad hipócrita que les dice que no hay problema, que están bien. ¿Y qué dice? Por eso Elohim los abandonó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Deshonrar sus cuerpos. No les dice nada eso. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Santidad. ¿Y qué estás haciendo con él? ¿Revolcándote con otro hombre? Aquí lo está diciendo. Ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Claro, siguieron las fábulas de los pastores porque les conviene, porque les dice que no van a tener problemas. Y los pastores, con tal de que les den el diezmo y las ofrendas y les diga que les va a ir bonito, pues les van a echar mentiras y los van a tener engañados. Ya lo hemos visto. Ahí tengo más de 180 estudios, hermanos, para que se den cuenta de lo que la Escritura dice contra lo que las religiones, iglesias, pastores y sacerdotes dicen. Porque yo ando en todo ese mugrero. Por eso se los estoy diciendo. Y le digo mugrero porque es puro mugrero
comparado con lo que dice aquí. Vamos a seguir. Dice, por esa razón, Elohim los dejó a merced de pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las relaciones antinaturales. No hay tanta porquería de eso, ¿verdad que sí? Hay tantas mujeres hermosas que les gustan las mujeres y hay tantos hombres atractivos que les gustan los hombres. Hijo, qué mundo tenemos. Bueno, y lo mismo hicieron los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer. Se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo que corresponde a su extravío. Ahí les estoy diciendo yo, ¿tienen tiempo todavía de no irse al lago de fuego eterno? Estamos viendo. Fíjense lo que está diciendo. Dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron con sus pasiones desordenadas unos con otros. ¿Y qué dice? Que son actos vergonzosos, hombre con hombre. Y aguas, ahí les está diciendo, recibiendo en sí mismo el castigo que corresponde a su extravío. ¿Cuál es ese castigo? El lago de fuego eterno. Seguimos. Como ellos no se dignaron tener en cuenta a Yahweh, los dejó Elohim a merced de una mente reprobada para hacer lo que no se debe. Para que no estén ahí viendo cosas que no son, que los estén engañando. Por eso nosotros tenemos que basarnos aquí, no en el hombre, no en las iglesias, no en las religiones, no en esa basura. Nada más los está perdiendo. Satanás usa todo eso para llevárselos al lago de fuego eterno. ¿Y qué dice? Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están colmados de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, enemigos de Elohim. Insolentes, arrogantes, jactanciosos, con inventiva para lo malo. Desobedientes a sus padres, sin discernimiento, desleales, crueles y sin compasión. ¿Se fijan? Todo esto también lo provocan las personas homosexuales. Están calmados de envidia porque yo soy más que tú. En fin, bueno, yo les voy a explicar todo esto, hermanos. Ahí está lo que nos está diciendo la Escritura. Y luego dice, a pesar de que ellos reconocen el justo veredicto de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. ¿Qué dice? Que son dignos de muerte. Allá en el lago de fuego eterno. Cuando dice muerte, quiere decir que tú ya no vas a venir. Ya no vas a tener un cuerpo. Pero tu alma va a estar sufriendo en el lago de fuego eterno. Sin embargo, algunos estudiosos y líderes religiosos argumentan que estas condenas no deben interpretarse de manera literal y que la interpretación de los pasajes de la Escritura sobre la homosexualidad debe tener en cuenta el contexto histórico y cultural en el que se escribieron. En cualquier caso, es importante destacar que la interpretación de la sociedad y no el entendimiento sobre la homosexualidad varía entre las diferentes denominaciones cristianas y entre los líderes religiosos individuales. Miren, muchos líderes religiosos y comunidades religiosas han adoptado posturas más inclusivas y acogedoras hacia las personas LGBT+, reconociendo la diversidad sexual y la dignidad de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos dan un ejemplo del castigo que viene para quienes practican tales cosas. Por ejemplo, ahí tenemos, miremos cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras mencionan que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la maldad y la corrupción de sus habitantes. La historia de Sodoma y Gomorra se encuentra en el libro de Bereshit, Génesis, en el Tanakh, ya saben, lo que le llaman el Antiguo Testamento. Las Escrituras nos dicen que los habitantes de Sodoma y Gomorra eran conocidos por su maldad y su falta de hospitalidad hacia los extraños. En el capítulo 19 de Bereshit de Génesis, se describe cómo dos ángeles visitan Sodoma y son recibidos por Lot, quien les ofrece hospedaje.
Pero cuando los hombres de la ciudad se enteran de la presencia de los visitantes, se congregan en torno a la casa de Lot y exigen que les sean entregados los visitantes para que puedan abusar sexualmente de ellos. Fíjense. Este acto de violencia y falta de hospitalidad es considerado como el pecado de Sodoma y Gomorra aquí, en las Sagradas Escrituras. Y como castigo por su maldad, Yahweh Elohim destruye las ciudades, ¿saben con qué? Con fuego y azufre, donde van a estar los que sean desobedientes. Ahora vamos a ver algo muy importante que es, condena la sociedad la homosexualidad. La actitud de la sociedad hacia la homosexualidad ha cambiado mucho a lo largo del tiempo y varía significativamente en diferentes partes del mundo. En algunas sociedades y culturas la homosexualidad ha sido históricamente aceptada y en otros casos ha sido castigada o incluso considerado un crimen. En la actualidad, muchos países han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo y han promulgado leyes que protegen a las personas LGBT+ de la discriminación. Sin embargo, todavía existen sociedades y comunidades donde la homosexualidad se considera inaceptable o incluso peligrosa y las personas LGBT+ pueden enfrentar discriminación, hostigamiento y violencia. Es importante tener en cuenta que la actitud de la sociedad hacia la homosexualidad puede ser influenciada por factores culturales, religiosos y políticos, y que la aceptación de la diversidad sexual y de género es un proceso continuo que requiere educación, diálogo y respeto por todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Pero volvamos a la bendita palabra de nuestro Elohim bendito Yahweh que nos dice en el libro de Bereshit, Génesis 1:27, dice, Elohim creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. ¿Necesita alguna explicación? Él creó a Adán y Eva, no a Juan y Esteban. Que dejemos bien claro eso. Aquí está, varón y Eva los creó. Miren, hermanos, hermanas. Y todas las personas que de alguna manera están viendo, escuchando este estudio. Lamentablemente este mundo va de mal en peor. ¿Que por qué digo esto? Bueno, acá en donde yo vivo en los Estados Unidos, en algunos estados está prohibida la prostitución y el solicitarla también. Y si lo haces vas a la cárcel. Pero si puedes matar a una criatura antes de nacer, eso sí está permitido, el aborto. ¿A dónde vamos a dar con estos gobernantes corruptos y con esta sociedad hipócrita y con la bola de burros que lo siguen? Y para colmo de males, ya están pasando anuncios nacionales en la televisión en las horas en las que los niños la ven, anunciando un producto que dos hombres salen besándose en la boca, como si fuera una cosa muy normal. Y lo mismo hacen con dos mujeres, haciendo lo mismo, besándose en la boca, para que los niños vean que pues eso es algo normal, que no hay ningún problema, que pueden tener dos papás o dos mamás. Y bueno, como muchos ya lo saben, que está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo y también tienen derecho de adoptar niños, tanto parejas de hombres homosexuales como las mujeres lesbianas también. Miren, acá en los Estados Unidos todo el mundo tiene derechos, todos. Los asesinos, los rateros, los traficantes, en fin, todo el mundo tiene derechos acá, menos las víctimas, menos los que protestamos por estas irregularidades. Pero eso no es nada nuevo, ya que Satanás desde hace muchos siglos ha estado haciendo un buen trabajo, confundiendo y engañando a todos, como lo podemos ver en el libro de Galut, Revelaciones, mal llamado Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Y ojo, para que tengan conciencia de esto. Y dice, y arrojaron al gran dragón, la serpiente antigua que se llama el acusador y el Satán, el cual engaña a todo el mundo. Lo arrojaron a la tierra y a sus mensajeros lo arrojaron con él. ¿Se fijan? 1/3 de los ángeles siguieron al infeliz demonio y fueron arrojados aquí. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a escudriñar ahora en los libros, versículos y capítulos en donde la bendita palabra de Yahweh Elohim nos habla acerca de este tema que estamos estudiando y para que quede claramente establecido de quién es, de quién es y qué es lo que está diciendo.
Sí, y para que quede claramente establecido de quién es y qué es lo que está diciendo, ¿ok? Perdónenme, ya se me van los... Vaikra, Levítico 18, 20 al 30 nos dice, no te acuestes con un varón como se acuesta con una mujer. Es algo detestable. No tengas relaciones carnales con ninguna bestia para contaminarte con ello. Y no permitas que una mujer se preste a tener relaciones con una bestia. Eso es perversión. La actitud de tener relaciones sexuales con animales se conoce como zoofilia. ¿Y qué más dice? No se contaminen de ninguna de estas maneras. Está muy claro lo que nos está diciendo. No se contaminen. Y continúa. Que por esas cosas fue que se contaminaron las naciones que estoy expulsando de delante de ti. Así la tierra quedó contaminada y yo la llamé a cuentas por su iniquidad. Y la tierra vomitó a sus habitantes. Cuidado con esto. ¿Pero qué dice? Pero ustedes deben observar mis leyes y mis reglas y no deben hacer ninguna de esas cosas detestables, ni el ciudadano ni el extranjero que reside entre ustedes, porque todas estas cosas detestables las hacían las gentes que estaban en la tierra antes que ustedes y la tierra se contaminó. Nuevamente, está repitiendo que no nos contaminemos y que respetemos sus leyes y sus reglas, que seamos obedientes. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿conocen sus leyes y sus reglas? Y si las conocen, ¿las respetan? Y si es así, qué bueno, hermanos, hermanas, los felicito de todo corazón porque están demostrando verdaderamente que son hijos del Creador de todo, de Yahweh Elohim. Y continúa diciendo, así que no permitas que la tierra te vomite a ti por contaminarla, como vomitó a las naciones que vinieron antes que tú. Todo el que haga cualquiera de esas cosas detestables, las tales personas serán cortadas de su pueblo. Ustedes deben cumplir mi orden de no inmiscuirse en ninguna de las prácticas detestables que se practicaban antes de ustedes y no deben contaminarse mediante ellas. Yo soy Yahweh, su Elohim. Fíjense quién lo está diciendo. No podemos nosotros contaminarnos, no podemos hacer esas cosas detestables, pervertidas, perversas. Y por si no quedó claro, nos lo vuelve a confirmar en el libro de Vaikra, Levíticos 20:13, que dice, si un hombre se acuesta con un varón como se acuesta uno con una mujer, los dos han hecho algo detestable, se les da la muerte, su culpa de sangre está sobre ellos. Necesita explicación. Y todavía hay más libros, capítulos y versículos que hablan de la condenación de la homosexualidad. Pero creo que con esto nos dicen claramente que no debemos de practicarla ni aceptarla. Y ahora nos vamos a abrir Harashá, Nuevo Testamento, para que se nos dice ahí, para ver qué se nos dice ahí. Abrir Harashá, las cartas paulinas, hay muchas maneras en que se le dice. Ok, vámonos al libro de Corintiyim Aleph, Primera de Corintios 6, 9 y 10. Ok, estamos ahora en el Brit Harashá, en el Nuevo Testamento, lo que llaman el Nuevo Testamento. A mí no me gusta decirle así, hermano. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No se engañen, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los entregados a prostitución, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Está bien claro, ¿verdad? Y también se vuelve a confirmar en el libro de 1 Timoteo 1:8 al 11, que dice, sabemos, sin embargo, que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Y conocemos, perdón, híjole, es que acabo de cenar. Y si uno la usa legítimamente. Y conocemos esto, que la ley no se ha puesto para el justo, sino para los rebeldes insubordinados, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, y otra vez, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuro y para cuanto haya contrario a la sana enseñanza, según la buena noticia gloriosa del Elohim bendito que se me ha encomendado. Eso es lo que dice Rabbi Shaul.
¿Se están dando cuenta? Miren, hermanos, hermanas. Vamos a ver un ejemplo que nos muestra la sabiduría de nuestro Padre Santo Yahweh Elohim al crear dos seres con sexo opuesto que se pueden reproducir. Ahora, ¿qué pasa con dos seres del mismo sexo? Supongamos que en la Tierra la vida está por acabarse y deciden enviar a las autoridades mundiales a dos homosexuales a poblar un planeta en donde la vida se puede sostener. Y los mandan a ellos porque ellos tienen sus derechos para participar en todas las cosas. ¿Qué creen ustedes que va a suceder? Pues que ese planeta no se va a poder poblar, porque ellos no pueden reproducirse. La vida en ese planeta hasta ahí llegó. Estos cuates se van a morir. Y lo mismo pasa si envían a dos mujeres lesbianas, porque tampoco se pueden reproducir. Se van a morir. Para que pueda haber reproducción, tiene que ser entre un hombre y una mujer, nada más. Creo yo que el mensaje ya está bastante claro, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras han vuelto a hablar como siempre lo hacen. Yo solo he transmitido. El que quiera creer, pues qué bueno. Y el que no quiera creer, pues es muy su problema y no el mío. Yo solo he cumplido con informarles. Nuestro Padre Santo Yahweh nos dio a todo libre albedrío para que cada quien crea lo que su corazón más le convenga. Miren, hermanos, hermanas, y todas las personas que de alguna manera están viendo, escuchando este estudio, pongan mucha atención, por favor, porque esto no es un juego. Ni se trata de que se puedan engañar ustedes mismos, ni engañar a alguien más. ¿Ok? En conclusión, ya hemos visto lo que la mayoría de esta sociedad hipócrita piensa acerca de la homosexualidad. Y también las Sagradas Escrituras nos han mostrado el castigo que les espera a los que practican la homosexualidad. Como ya hemos visto, Satanás está haciendo muy buen trabajo al confundir y engañar a millones con la homosexualidad, al hacerles creer que eso está bien y que el creador de todo, Yahweh Elohim, lo permite y que los ama así como son. Quiero pedirles de todo corazón a todas las personas que sean homosexuales o que tengan algún familiar o conocido o compañero de trabajo que esté en una de esas clasificaciones homosexuales que hemos visto, de LGBT+, y todo eso, que luchen fuertemente por salirse y sacar de ese tipo de vidas a cuantos puedan. Porque ya las Sagradas Escrituras nos han mostrado cuál es el destino final de los que practican homosexualidad en todas sus categorías. Ya hemos visto cómo el mundo y la sociedad hipócrita en la que vivimos dicen que ellos, todos los homosexuales en todas sus categorías, tienen derecho de vivir y exhibir su vida como ellos quieran, sin que nadie les diga o critique nada. Y las Sagradas Escrituras nos dicen que todos ellos, si no se arrepienten y cambian su manera de vivir, van a ir a parar al lago de fuego eterno. Escuchen bien, por favor, esto. A los homosexuales, en su gran mayoría, les han hecho creer que Yahweh los quiere así como son, que porque ellos dan mucho amor y eso es lo importante, y ellos se refugian en esa supuesta verdad, lo cual, como ya hemos visto, es una aberrante, asquerosa y vil mentira, porque Yahweh bendito es amor, pero también es justo, y nos advierte claramente lo que le va a suceder a todos los que andan perdidos en el mundo. Recuerden bien que solo hay dos caminos y que no hay nada en medio de ellos. Uno es la gloria eterna de Yahweh Elohim, el otro el lago de fuego eterno. Tú y solo tú vas a escoger el camino que más quieras. O tú te salvas o tú te condenas. Así de simple. Espero y confío en Yahweh Elohim que este estudio va a traer a la vida normal a muchos que están confundidos, engañados y perdidos en el mundo, el cual los controla Satanás. Bueno, al menos por este momento. Y ya solo me resta el decirles que fue un honor para mí el haber compartido este tiempo de estudio con todos ustedes. Y no se les olvide el orar los unos por los otros y que el amor abunde entre el pueblo de nuestro Elohim bendito Yahweh. Que el shalom de nuestro Padre Santo Yahweh Elohim esté siempre en sus hogares y en sus corazones, en Yahshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador de nuestras vidas. Shalom, shalom. Y hasta el próximo estudio. Bueno, eso es que si nuestro Elohim bendito Yahweh no me ha llamado a rendir cuentas. Shalom y hasta el próximo estudio.